Oh amado Padre Celestial, nos acercamos una vez más a ti con humildad y con reverencia, conscientes de nuestra necesidad de tu Espíritu Santo para entender y aplicar tu palabra. Te pedimos, Señor, que abras nuestros corazones y nuestras mentes, que ilumines nuestro entendimiento, para que podamos recibir con gozo y con gratitud las verdades eternas que serán proclamadas. Que tu palabra esta mañana, Señor, sea una lámpara a nuestros pies y una luz en nuestro camino. Ayúdanos a escuchar con atención y a responder con obediencia. Que el mensaje que se predique hoy, Señor, que no solo sea escuchado, sino también sea atesorado y puesto en práctica en nuestras vidas diarias. Bendice, Señor, a tu siervo, dale claridad de pensamiento y dale fidelidad a las Escrituras. Que Él hable no con palabras de sabiduría humana, sino con el poder y la autoridad de tu Espíritu. Que todo lo que se diga y se haga en este lugar sea para la gloria de tu nombre y el crecimiento de tu reino. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse y dejar sus Biblias en Salmo 55. ¿Verdad? Esta mañana nuestro texto será el Salmo 55, el versículo 17. Versículo 17, que una vez más dice: tarde, mañana y mediodía me lamentaré y gemiré, y Él oirá mi voz. Ahora, cuando hablamos de la oración, muchas veces se compara con el respirar. Así como respiramos para que nuestro cuerpo viva y no muera, así también debemos de orar para crecer espiritualmente. Y la pregunta es entonces, ¿verdad? ¿Cómo puede una persona ser cristiana y estar desprovista de tiempo para la oración? ¿Verdad? Decir, debo de buscar tiempo para orar, es como decir, debo de buscar tiempo para respirar. ¿Verdad? Después de todo, el primer aliento que toma un cristiano se emplea como para el clamor de oración y fe a Dios. Y del mismo modo, en el otro extremo de nuestro viaje cristiano, el último gemido que a menudo sale de la boca del pueblo de Dios es el de la oración que se dirige al cielo. Así como nuestro Señor Jesucristo. Y realmente todo el espacio entre esos dos tiempos se llena entre momentos de oración. Y nos damos cuenta de que la oración es necesaria. Yo no creo que haya nadie que diga que la oración no sea necesaria, que no sea indispensable, que de hecho no podemos tener una vida espiritual saludable sin la oración. Y por eso parece casi extraño hablar de tiempo para la oración, porque es inconcebible, y debería ser, ¿verdad? Si entendemos de manera bíblica lo que es orar, debería ser inconcebible que la oración esté ausente de tener un lugar dominante en nuestras vidas. Porque después de todo la oración es acerca de Dios mismo, es buscar a Dios. Somos nosotros los que venimos a Dios a través de la mediación de Cristo. ¿Para qué? Para tener comunión con el Dios Trino. La oración es, en última instancia, llevar nuestra conciencia, llevar nuestra mente a la presencia del Dios eterno. ¿Para qué? Para derramar todos nuestros deseos ante Él. Y lo que es más importante, para derramar toda nuestra adoración a Él. ¿Verdad? Ser cristiano es dejarse llevar por el pensamiento de Dios. ¿Verdad? Y los que piensan en Dios van a hablar de Él y van a pasar tiempo con Él. ¿Verdad? Cuando vemos su hermosura,
cuando entendemos lo que ha hecho por nosotros por medio de Jesucristo, eso nos da deseo y nos da el anhelo, el hambre y la sed de pasar tiempo orando, clamando al Señor, estando en su presencia. Y así entonces la oración es principalmente acerca de Dios, no acerca de mí. Pero la oración también es la experiencia de tomar conciencia de nuestra desesperada dependencia. ¿Verdad? Cuando yo sé que dependo de Dios, cuando yo sé que todo en mi vida depende de Dios, cuando yo sé que Dios es el soberano de la creación y todo está en sus manos, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar tiempo con Él. Voy a pasar tiempo con Él. Y creo que la mayoría de los que vienen a mí como pastor y dicen, bueno, pastor, tengo problemas con la oración. ¿Y quién no? ¿Quién no ha tenido problemas con la oración? De hecho, los mejores y más brillantes han luchado con la oración, con este servicio de rendirnos ante el Señor. Y cuando empezamos a despegar las capas, ¿verdad? Descubrimos esto, y esto es muy común. Descubrimos que la poca frecuencia de la oración se debe en gran parte a la ausencia de un sentido de necesidad. De un sentido de necesidad. Por ejemplo, cuando alguien está en problemas, si un niño está en problemas, si un niño está herido, si un niño se cae, ¿qué hace? Pide ayuda a gritos. Pide ayuda a gritos. Y hasta que no venga esa ayuda, no deja de clamar. Si alguien se enreda en alguna circunstancia en la que no puede salir por sí solo, clama por ayuda. ¿Por qué? Porque siente la necesidad. Como los bebés, cuando lloran por ser alimentados. Lo que quiere decir que si un cristiano no está orando, es porque está desconectado de la realidad. Es porque está viviendo en un mundo de fantasía, un mundo inventado a partir de una vana imaginación, porque el cristiano, en realidad, está desesperado todo el día. Debería estar desesperado todo el día, buscando el rostro de Dios. Y esa desesperación encuentra su expresión, ¿dónde? En la oración. En la oración. ¿Verdad? La semana pasada dije que las prioridades son las cosas que hacemos, ¿verdad? A lo que dedicamos más tiempo, esa es siempre nuestra prioridad. No es aquello que ponemos en un papel, no es aquello que decimos con nuestros labios, pero al final del día, cuando preguntamos, ¿qué hice hoy? Cuando me acuesto en la noche y pregunto, ¿qué hice durante todo el día? Esas fueron tus prioridades durante ese día. Y cuando la oración no encuentra un lugar prominente al final del día, cuando miramos hacia atrás, eso muestra que la oración no es entonces la prioridad. Y por lo tanto, debemos cambiarlo. Debemos hacer de la oración algo prioritario en nuestras vidas. Y la oración se puede hacer de muchas maneras. ¿Verdad? Existen esas oraciones espontáneas durante el día. De repente te acuerdas de algo o estás teniendo un pequeño problema y levantas una pequeña oración durante el día, ¿verdad? Durante todas las gama de actividades que tenemos durante el día, enviamos peticiones a Dios. Pero junto con eso, también deberíamos tener tiempos establecidos de oración. Así que cuando no estamos ocupados en todos los asuntos de la vida, sino que hemos apartado tiempo, un tiempo que es tranquilo, un tiempo que es reservado, un tiempo que se debe de dedicar exclusivamente a la oración concentrada ante el trono de Dios. Y la forma en que me gusta pensar
en esto es que nuestros tiempos de oración son como nuestra ancla. Es como un ancla. Son el ancla de nuestros días. Y luego todas las oraciones que están entre esos tiempos establecidos de oración llenan el resto de nuestras actividades mientras caminamos con el Señor todo el día. Pero estos tiempos de oración, estos tiempos establecidos de oración, son necesarios. Son necesarios para una buena vida espiritual, ¿verdad? Hay quienes dicen, bueno, yo no necesito tiempos para orar. Yo oro aquí, yo oro allá, ¿verdad? A lo largo del día, y eso es suficiente. Pero eso sería como si una persona dijera, bueno, yo nunca como. Yo como aquí un snack, yo como por allá otra cosita, y eso es suficiente. Pero nadie hace eso. Eso sería imprudente, eso sería irresponsable, ¿verdad? Necesitamos las comidas, ¿verdad? Y todos tienen tiempos para comer. Todos se sientan para disfrutar más de una comida al día. Y de igual manera necesitamos estos tiempos de oración que siempre han sido parte del pueblo de Dios. Siempre han sido parte del pueblo de Dios. Y así que a medida que abrimos nuestras Biblias y comenzamos a ver lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y eso es en lo que estamos interesados, es ver lo que la Biblia dice en cuanto a los tiempos de oración, descubrimos que, como vamos a ver, que los tiempos establecidos de oración juegan un papel muy importante dentro de la vida del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Como vemos en nuestro pasaje esta mañana, como dice David, por la tarde, por la mañana y al mediodía, oraré y clamaré en voz alta, y Él oirá mi voz. Así que vamos a ver tres cosas hoy, esta mañana. Tres cosas, tres puntos. Primero veamos los modelos bíblicos. Modelos que la misma Biblia nos da. Porque eso es lo que queremos. Nos ponemos debajo de la palabra de Dios para seguirla y para seguir sus principios y sus patrones. Cuando vamos a la Biblia, lo que descubrimos es que para los hebreos, para la iglesia del Antiguo Testamento, existían estos tres tiempos establecidos de oración. Lo que David ha puesto en este cántico inspirado, en este salmo, por la tarde, por la mañana y al mediodía. Y en realidad, David sigue el patrón de la iglesia del Antiguo Testamento en general. Y lo verás en una variedad de lugares, ¿verdad? Y no lo vamos a ver en todos los lugares por el tiempo. Pero, por ejemplo, en el capítulo 6 de Daniel, leemos en el versículo 10, Daniel 6:10, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior, ¿verdad? Tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios, ¿verdad? Ahora, obviamente no existe un mandato divino explícito que se haya dado con respecto a esto, sino que lo que vemos es un patrón que descendió desde los días de los patriarcas. Vemos cómo en el Antiguo Testamento ellos dividen el día en 3 días, en 3 partes, para la oración. Y esto corresponde a lo que vemos en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Se habla también de la tercera hora del día, de la sexta hora del día y de la novena hora del día, que serían las 9 de la mañana, el mediodía y las 3 de la tarde. Y vemos varias referencias de eso en el Nuevo Testamento. Ahora, por ejemplo, en Hechos capítulo 3, versículo 1 dice,
cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena. ¿A la hora de qué? De la oración. Tenían tiempo establecido de oración. Y vemos este lenguaje en otros lugares del libro de los Hechos. En Hechos capítulo 10, versículo 3, dice: como a la hora novena, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba, ¿verdad? Refiriéndose a la oración. Luego allí en el mismo capítulo, versículo 9, dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como al mediodía. Y luego en el versículo 30 dice: y Cornelio respondió: hace 4 días, a esta misma hora, estaba yo orando en mi casa, a la hora novena, y un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí. Así que tenemos estos ejemplos que se dan. Vemos un patrón aquí. Si vamos atrás al día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, notarás las palabras de Pedro en el versículo 15 que dice: porque estos no están borrachos, como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera. Y durante la fiesta de Pentecostés no se daba comida ni bebidas hasta que terminaban las oraciones de la mañana. Por lo que Pedro está diciendo, lo que dicen no tiene sentido, porque nadie ha tomado ni nadie ha comido. También recordarán que además de esto, bajo el Antiguo Testamento estaba el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. Y este también era un tiempo que debía de dedicarse a la oración. También en Daniel capítulo 9, versículo 21 dice: todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó, estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde. ¿Verdad? Y no sé si se acuerdan, pero en el sermón pasado mencioné a Daniel, como él lleva 70 años en Babilonia. Él ha estado fuera de Jerusalén por 7 décadas. Él no ha visto la ofrenda o los sacrificios de la mañana y de la tarde durante 70 años. Y sin embargo, él todavía está operando en el tiempo de Jerusalén. Dice: esta es la hora de las ofrendas, voy a orar. Él sabía que en esa hora estaban haciendo ofrendas y él levantaba su voz al cielo, ¿verdad? Todavía tenía la iglesia dentro de él. Se entrega a la oración. Y si miran en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 1, y esto es descriptivo del Antiguo Testamento, verán en el versículo 10, que dice: toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. ¿Verdad? Ahora, si pensamos en el sacrificio de la mañana y de la tarde, ¿de qué se trata eso? Bueno, sabemos que eso se trata de la expiación, se trata del sacrificio de Cristo, de la sangre de Cristo, pero lo que quizás muchas veces no mencionamos es el incienso. ¿De qué se trata el incienso? ¿Verdad? Se colocaba incienso sobre el sacrificio y el olor dulce, mientras se quemaba, ¿verdad?, flotaba hacia el cielo. ¿De qué se trataba todo eso? Bueno, el incienso era una imagen de las oraciones del pueblo que ascendían al cielo, ¿verdad? Como dice el Salmo 141, versículo 2: sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. ¿Verdad? Y ese es el mismo lenguaje que vemos también en el libro de Apocalipsis, donde las oraciones de los santos son representadas como el incienso que sube al trono de Dios. Y así tenemos entonces los sacrificios de la mañana y de la tarde, que también eran momentos dedicados a la oración,
y el pueblo del Señor buscaba el rostro de Dios. Sus oraciones ascendían, mezcladas con el sacrificio ante la presencia del Dios Todopoderoso. Así que vemos una imagen, ¿verdad?, que se está armando a medida que piensas en los modelos que Dios nos ha dado, ¿verdad? En las Escrituras también hay referencias, por ejemplo, a aquellos que están orando en las vigilias nocturnas, que oran en sus camas, que oran en las horas de la noche, y hay también oraciones que se elevan al cielo durante todo el día. Y es interesante que en varios momentos de la historia de la Iglesia, ¿verdad?, algo de esto que también se refleja en la historia de la Iglesia, de los padres de la Iglesia en los primeros siglos, como Crisóstomo, como Clemente de Alejandría, como Agustín. Ellos también escribieron sobre 3 momentos para orar, 3 momentos dedicados para la oración, aparte de los momentos que se oran antes y después de la comida. Y hay muchísimos más ejemplos de esto. Mira lo que dice David, por ejemplo, en el Salmo 119. Y cuando juntamos todas las piezas que estamos ya diciendo, en el Salmo 119, versículo 164, dice: 7 veces al día te alabo. 7 veces al día te alabo a causa de tus justas ordenanzas. ¿Verdad? Y así entonces lo que vemos en las Escrituras es como se nos da un modelo, un patrón en el que el pueblo de Dios le da prioridad a los tiempos establecidos para la oración. ¿Verdad? Podemos verlo, por ejemplo, de esta manera. Muchas veces nosotros ahorramos dinero para comprar algo o para algún servicio. Por ejemplo, alguien tiene un trabajo dental que hacerse y cuesta mucho dinero. ¿Y qué haces? Ahorras dinero para ese propósito, para poder pagarlo. Apartas ese dinero y cuando se acumula, ¿qué hace? Vas y lo usas. Y la oración sucede de la misma manera. La oración no sucede sin un plan. La oración no sucede sin planificación. No sucede sin proponérselo. No sucede sin que se convierta en una prioridad en nuestras vidas. ¿Verdad? Siempre debemos de planificarlo. Y obviamente vamos a orar durante el día, cuando nos levantamos, en las comidas, antes de dormir. Pero también debemos de apartar un tiempo dedicado exclusivamente a la oración. ¿Verdad? Debemos mirar las Escrituras para confirmarnos o para instruirnos, para guiarnos en la práctica de la oración. Pero lo que encontramos, como ya lo dije, no es una forma que sea obligatoria, sino lo que encontramos es un modelo en el que la oración está anclada en nuestro horario, está presente en la vida diaria, que hay tiempo dedicado, tiempo intencional y tiempo consciente que se dedica única y exclusivamente a la oración. ¿Verdad? Eso es lo que hacemos con nuestras comidas, ¿o no? Sabemos que tenemos que desayunar, sabemos que tenemos que comer, entonces yo pienso en lo que voy a comer, pienso en lo que voy a hacer, dedico tiempo para cocinar la comida, dedico tiempo para comprar la comida y dedico tiempo para sentarme y para comer. Y no quiero que nadie me moleste cuando como. No quiero que me llamen, no quiero hacer nada. ¿Verdad? Por eso los trabajos dan 1 hora para comer, porque es un tiempo que se dedica para eso. Lo hacemos también con respecto al sueño. Sé que tengo que dormir ciertas horas para mantener una buena salud, así que también lo planifico, ¿verdad? Me voy a la cama, ¿verdad?, a esta hora porque tengo que levantarme a tal hora. Lo hacemos con estas cosas tan mundanas como bañarnos, como cepillarnos los dientes, ¿verdad? Dedicamos tiempo para eso. ¿Cuánto más cuando se trata de lo que es verdadera y lo que es esencial para toda nuestra vida, ¿verdad?
Así que, en primer lugar, tenemos el modelo bíblico. En segundo lugar, vamos a ver el mal uso. El mal uso de estos modelos. ¿Verdad? Lo que estamos haciendo es tratando de recopilar las instrucciones de las Escrituras. Y es importante este punto porque ha habido muchas personas que empiezan muy bien, empiezan con estos tiempos establecidos para orar, pero luego se descarrilan con este tipo de cosas, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque lo que sucede es que el formalismo se instala. Y sumado al formalismo, se instala también la superstición. Y la gente comienza entonces, ¿verdad? Y esto se ve a lo largo de la historia de la Iglesia, a recurrir a meras formas, pero no involucran el alma y el corazón y el compromiso espiritual que debería de existir. Se vuelve solamente un formalismo, ¿verdad? Y con el tiempo, estos horarios establecidos se convierten solamente en un ritual vacío. Ay, son las 5 de la tarde, voy a orar. Pero entonces se vuelve como algo obligatorio, como algo sin corazón, sin alma. Solamente están siguiendo los movimientos. Y si no lo hago, entonces mi conciencia me culpa. Y entonces la oración se convierte solamente en otra cosa en que paso mi día. Otra cosa en que yo checo las obligaciones del día. Y también existe el peligro de la justicia propia, del orgullo. Y también hay una superstición que termina naciendo de todo esto. ¿Por qué? Porque sin la orden divina de las Escrituras, ¿qué sucede? Termina entonces convirtiéndose en algo que Dios mismo no nos ha prescrito en cuanto a las formas que se especifican. Yo lo vuelvo en algo obligado y en algo piadoso, pero no es algo que Dios me ha dado en las Escrituras. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el hecho es que no hay un momento del día más santo que otro. No existe una hora del día más santa que otra, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, los paganos, como lo veía Platón o lo veían los griegos. Ellos tenían sus tiempos de oración establecidos. Como lo ve, por ejemplo, el Islam. Tienen 5 momentos de oración al día. Pero eso es una superstición para ellos. No lo hacen de manera real. Es algo supersticioso y algo falso, ¿verdad? Hay paganos que le dan más prioridad a la oración que algunos del propio pueblo del Señor, pero lo hacen con una superstición unida en su religión falsa. Como hace también la Iglesia romana, lo hace con sus horas canónicas, su llamado servicio divino, en donde tienes que seguir ciertas formas y momentos determinados. Pero estas cosas son rituales vacíos, sin el alma involucrada. No tienen una comunión seria con Cristo, no tienen un verdadero ejercicio del alma, no son oraciones en absoluto, ¿verdad? Así que lo que quiero dejar en claro es que en términos del mal uso, no hay horas santas en las Escrituras, ¿verdad? El único momento santo que la Escritura nos da es el día del Señor, que nos proporciona las 24 horas santas. Y tampoco hay un lugar santo geográficamente en este mundo. Por lo tanto, debemos de tener cuidado con este mal uso y de imponer nuestras prácticas a los demás, ¿verdad? No podemos imponer un patrón específico y un patrón obligatorio a los demás. Cada uno puede establecer sus propios tiempos. Pero eso no quiere decir, como ha sido el caso de algunos protestantes, de que todo es formalismo y que todo es superstición. Tampoco, ¿verdad? Eso también sería una tontería. ¿Por qué? Porque vemos los patrones y la prioridad de las Escrituras. Tampoco podemos poner un límite al espíritu de oración. ¿Verdad? Tenemos el ministerio del Espíritu Santo en oración, y hay momentos en que
eso no se puede contener, ¿verdad? Cuando tal vez hemos reservado algo de tiempo para la oración, pero el Espíritu viene con gran poder y tenemos libertad en la oración y somos llevados por las alas al cielo y somos capacitados para luchar con el ángel del Señor, ¿verdad? Como Jacob, por así decirlo, tratando de obtener la bendición. Y nuestras almas son llevadas profundamente a las cosas de Dios. Y estamos orando y no es que suena la alarma, ¡ding! ¡Ah, ya! Me voy, termino. No, ¿verdad? Sigue orando. Si todavía tienes por qué orar, sigue orando. No limites al Espíritu Santo, ¿verdad? No hay que contener estas cosas. Y hay momentos en los que vas a estar agobiado por orar por otros. Espero, ¿no? Hay momentos en los que vas a estar agobiado por orar por algo. Y para esos momentos no hay horas, no hay límites, no hay minutos que se deban poner a estas cosas. Cuando el Señor pone estas cargas sobre nosotros, siempre es un buen ejercicio entregarnos en oración a ellas. Y siempre va a haber una variedad de circunstancias, ¿verdad?, en todo el mundo. Dentro de cualquier comunidad, dentro de todas las personas, tienen diferentes horarios muy diversos y circunstancias también muy diversas, ¿verdad? A lo mejor yo no voy a orar a la misma hora que tú oras, ¿verdad? Como no todos comen también a la misma hora, ¿verdad? Y no es como si todos estuvieran limitados a tiempos específicos, como si una regla se aplica a todos. Más bien, el punto es que tanto la sabiduría como la providencia y la prudencia provista en las Escrituras nos llevan a reconocer que los tiempos establecidos de oración son indispensables para nosotros. Son indispensables para nosotros. Y eso no se limita a las oraciones antes de las comidas o a una oración al día, ¿verdad? Las cosas importantes, el tiempo que se dedica a las cosas importantes debe ser proporcional a su importancia, ¿verdad? Lo más importante debe tener más tiempo. Entonces, si la oración es importante, ¿cuánto tiempo le dedicamos? Y eso debe de reflejarse en la vida del cristiano, ¿verdad? Ya sea que oren por la mañana, al mediodía y a la noche, así como antes de las comidas o en momentos más establecidos, debe haber una prioridad que se le dé a la oración, ¿verdad? La estructura, el hábito debe estar ahí. La necesidad de darnos cuenta de que las prioridades son lo que hacemos y que necesito a Dios durante todo el día. Pero puede haber un mal uso, entonces. Pasemos al punto número 3. Eso nos lleva al manejo. Al manejo, ¿verdad? David dice una vez más, por la tarde y por la mañana y al mediodía oraré y clamaré en voz alta y Él oirá mi voz. ¿Verdad? Dado que las prioridades son lo que hacemos, debemos entonces administrar nuestro tiempo para mantener nuestras prioridades, ¿verdad? En lugar de tener la noción de que hay mucho tiempo, de que hay mucho que hacer, y bueno, y lo que sobra del tiempo lo voy a dedicar para la oración, si es que sobra algo. Más bien, debemos darle al Señor las primicias de nuestra substancia, en términos de nuestros recursos y también las primicias de nuestro tiempo. Y las primicias no significan necesariamente los primeros segundos o los primeros minutos de un día. Puede significar eso, pero ciertamente significa lo mejor del día. Lo mejor del día. Las partes más importantes de nuestros días han de ser entregadas ¿a quién? Al Señor. Deberíamos administrar nuestro tiempo para mantener nuestras prioridades. Eso significa que para el pueblo del Señor necesitamos el ancla.
necesitamos disciplina, necesitamos estructura, necesitamos planificación. Y eso no significa, obviamente, que vayamos a observar estos tiempos sin el corazón, sino más bien significa que estamos apartando un tiempo en el que vamos a orar. ¿Por qué? Porque es importante para nosotros. Vamos a derramar nuestras almas y corazones al Señor, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Por todas las oraciones en las que no hemos orado de esa manera, donde hemos hablado palabras sin involucrar nuestra propia alma, ¿verdad? Debemos entonces apartar tiempo para presentarme ante el Señor, para adorarlo, para cargar mi alma ante Él y pedirle todas las cosas que más le importan a Él, que sean para su gloria y de manera secundaria por nuestras propias circunstancias. Eso significa que allí es una prioridad, que usamos el tiempo bien utilizado en el temor del Señor, donde está nuestro corazón, donde nos comprometemos y buscamos el rostro de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, aquellos que están casados. He oído que varios de ustedes tienen una noche a la semana para salir, ¿verdad? Para una cita. Y lo planifican. Vamos a salir tal día, vamos a comer, vamos al cine, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y lo planifican y le dan una prioridad. Lo programan una noche a la semana. Y observan ese tiempo, protegen ese tiempo, no se distraen en ese tiempo, ¿verdad? Pero eso no significa que tu corazón no esté involucrado. Eso significa que tu corazón está involucrado y que ese momento para ti es sagrado y que nadie lo va a arruinar. Significa que amas a tu esposo o a tu esposa y que ese tiempo con él o con ella es importante o no. Y para el cristiano es lo mismo. El cristiano desea pasar tiempo con el Señor. El cristiano desea hablar con el Señor. El cristiano que ama al Señor quiere estar con aquel que él ama. Y le da lo mejor de su tiempo en oración. Porque como dije al principio, la oración es principalmente acerca de Dios. Es tiempo con el Señor. Es hablar sobre nuestra meditación sobre las Escrituras y permitir que canalicen nuestros afectos y pensamientos y los expresamos al Señor mismo. ¿Verdad? Y en última instancia, cuando no tenemos tiempo para alguien, es porque esa persona no nos importa mucho, ¿verdad? Si yo le digo a alguien, no tengo tiempo para ti, ¿cómo se sentiría esa persona? Mal, ¿verdad? Mal. No tengo tiempo para ti. ¡Wow! Eso me dolería en el alma. Pero eso es lo que estamos comunicando, ¿verdad? Pero cuando dedicamos tiempo para orar, estamos diciendo, Señor, tengo tiempo para ti. Haré tiempo para ti, ¿verdad? ¿Cuánto más cuando se trata de las cosas del Señor? ¿Cuánto más a quien amamos? ¿Cuánto más por aquel que murió por nuestros pecados, que fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario? ¿Cuánto más por aquel que derramó su sangre para nuestra salvación? ¿Ah? ¿Cuánto más? Como dice el salmista, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? ¿Verdad? No hay nadie en la tierra que yo desee fuera de ti. Eso quiere decir que el Señor es preeminente. Y decimos, no hay nadie que ame más en todo el universo que a ti, Señor. Y el cristiano que tiene amor por Dios, ¿cómo expresa ese amor? ¿Cómo obedece el primer mandamiento? ¿Cómo obedece el más grande mandamiento? ¿Cómo ama a Dios?
apartando tiempo para Él, orándole. ¿Verdad? El cristiano que tiene la verdadera fe salvadora en Cristo, ¿cómo expresa esa fe? A través de la oración. El cristiano que tiene la esperanza en el cielo, ¿cómo expresa esa esperanza? ¿Cómo expresa esa expectativa y esa confianza? Nace en el lenguaje de la oración. ¿Verdad? Por eso necesitamos tanto los tiempos establecidos de oración como los tiempos espontáneos que tenemos a lo largo del día para buscar el rostro del Señor. Era lo que nuestros padres puritanos llamaban jaculatoria. Jaculatoria, una palabra extraña, pero que quiere decir esas oraciones espontáneas a lo largo del día. Y la palabra nos indica, oren, ¿cómo? Sin cesar. Debemos orar en cada ocasión, pero también debemos dedicar un tiempo sin distracciones, sin ver el teléfono, sin pensar en el trabajo, enfocado ante el trono de Dios. Porque la oración es nuestra ancla, es la que nos ayuda. Necesitamos los tiempos establecidos de oración, que luego nos mantengan en el espíritu de oración, que nos sostengan durante todo el día, ¿verdad? Y cuando salimos de estos tiempos, cuando salimos del tiempo de oración, del trono de Dios, salimos frescos de la presencia de Dios, sin distraernos con las preocupaciones de este mundo, y luego seguimos orando sin cesar, llorando en todas las circunstancias y en ocasiones, ¿verdad?, a lo largo del día, con acción de gracias, con peticiones, con súplicas. Y el día se torna, ¿qué? Mucho más manejable. La amargura se va, las preocupaciones se van y mantiene nuestro estado mental en paz. Nos aleja de la pereza y nos ayuda durante todo el día. Pero como dije, debemos hacerlo y debemos planificarlo. No va a suceder sin planificación. No va a suceder sin planificación. Así como tú planificas tu trabajo, planificas tus vacaciones, planificas tus comidas, planificas todo, debes planificar orar. ¿Verdad? A lo mejor, creo que ya esto lo han oído antes, pero ¿se acuerdan de Lutero? ¿Verdad? Lutero decía, mientras más cosas tengo que hacer al día, más tiempo de oración debo tener. Lutero decía, hoy tengo tanto que hacer en el día, tanto que tengo que pasar las primeras 3 horas al día orando. Pero para muchos es lo contrario. Tengo tanto que hacer hoy que no puedo orar. ¿Verdad? Dedicaba las primeras 3 horas al día a la oración. Y eso es impresionante porque vemos que allí Lutero entendía lo que era la oración. Le daba la prioridad que requiere. Él entendió que mientras más oración, más logramos en el día que sin ella. Le daba la prioridad y llevaba todos sus asuntos a Dios en oración. También hay una historia muy hermosa. Uno de los padres escoceses de la iglesia presbiteriano, John Welch of Ayr, un líder de la iglesia presbiteriana de Escocia. Una de las muchas cosas de él era que él era un hombre de oración. Era un hombre de oración. A veces pasaba 8 horas al día orando, 8. Y su esposa se le acercaba en medio de la noche y le decía, ya, ven a la cama, tienes que dormir. Lo encontraba en rodillas en oración, tienes que volver a la cama. Y le traía una manta. Y le decía, no puedo. Tengo 3,000 almas por las que dar cuenta. Debo de orar, debo de seguir orando. Bueno, allí hay un hombre que entendió la Biblia y entendió
la realidad de la oración. Él entendió la idea de que hay un enfoque centrado en Dios en la oración y que la oración es impulsada por nuestra desesperación, es impulsada por nuestra dependencia. Él vio lo dependiente que él era ante el Señor y eso se manifestó ¿cómo? En sus oraciones. Lo mismo ocurre con otra historia con otro escocés, Alexander Moncrieff. Alexander Moncrieff, una historia también hermosa, que nos enseña mucho sobre la dedicación a la oración. Moncrieff, una vez él va a la casa de alguien, a la cama, al lecho de muerte de alguien muy enfermo, que estaba muriendo, de un señor que había llevado una vida desenfrenada. Moncrieff fue, y él ahí no le dio de inmediato todas las promesas y consuelos que el Señor promete en su palabra, que Dios promete en su palabra. En lugar de eso, ¿qué hizo Moncrieff? Él le recordó todos los pecados que había cometido, diciéndole que había pecado de manera grave en posiciones de poder y que había rechazado las ordenanzas de Dios y los privilegios del pacto. Él dejó que este señor sintiera el peso de su pecado. Luego Moncrieff se fue, regresó para su casa y le dice a su sirvienta que mantuviera a su caballo listo y ensillado. Y Moncrieff pasó toda la noche en oración, rogando a Dios por la conversión de este señor. Su sirviente podía oírlo, orando fervientemente durante toda la noche. A la mañana siguiente, Moncrieff tomó su caballo y regresó con este señor. Y después de haber luchado con el Señor en oración toda la noche, él volvió para cosechar la bendición que solo Dios podía dar, la conversión del alma de este hombre. ¿Verdad? Y estas historias verdaderas que nos muestran la importancia de la oración constante y ferviente. ¿Verdad? Moncrieff no se basó en sus propias palabras o recursos para cambiar el corazón de este hombre. En cambio, él confió plenamente en Dios y pasó toda la noche orando para lograr un cambio verdadero. Y eso es un ejemplo para nosotros. Esta es la verdadera religión bíblica. Esa es la verdadera religión reformada. Presbiteriana, quiero decir también, donde se reconoce que solo Dios puede obrar el cambio en el corazón de las personas. Por eso, la oración no debe ser tomada a la ligera. La oración no debe ser interrumpida por razones triviales, ¿verdad? Por eso, una vez que nosotros como personas hayamos identificado los mejores momentos en nuestro día para dedicar a la oración, debemos proteger esos tiempos. Cuando tú identifiques el mejor tiempo para mí es en la mañana, en la tarde, en la noche o estos varios, protege esos tiempos. No debemos permitir que las distracciones como los correos electrónicos, llamadas telefónicas, compromisos sociales, nos alejen de nuestro tiempo con Dios. Al igual que no sería muy difícil que saltemos nuestras comidas, ¿verdad? Muy pocas veces saltamos nuestras comidas porque les damos una prioridad. Tampoco deberíamos saltar nuestros tiempos de oración debido a nuestra necesidad espiritual de comunión con Dios. Si no oramos, es porque no tenemos apetito espiritual, es porque no tenemos apetito de Dios. Es porque no tenemos sentido de la necesidad de Dios. Y la oración debe ser tanto un deber, pero también un deleite. Debe ser un deleite, no una obligación. Y debemos buscar el espíritu de oración para poder presentarnos ante el Señor con un servicio gozoso. Y esto debe ser sin descuidos entonces. No porque me acordé que tengo algo en la computadora y voy.
Me acordé que está un correo que está esperando mi respuesta. O suena el teléfono. No. ¿Sabes qué? Tienes que anunciarlo. No me molesten, voy a orar. Así como dices, no me molesten, voy a dormir. ¿Verdad? ¿Verdad? Te animo a que anuncies tus tiempos secretos de oración. Todos nosotros deberíamos decir, en este momento soy incapaz de hacer lo que me estás pidiendo. O en ese tiempo no puedo, porque en ese tiempo es cuando yo me dedico a orar. ¿Verdad? Porque le damos prioridad a lo que debe tener prioridad. También Robert Murray McCheyne, un gran pastor que murió muy joven, él decía, hubo momentos en los que tenía que orar durante 15 minutos antes de poder orar. Tenía que pasar primero 15 minutos para poder tener la verdadera actitud y el corazón para poder empezar a orar realmente. Para poder derramar mi corazón al Señor. Y como él decía, para hacer negocios con el Señor. To do business with the Lord. Y así deberían ser nuestras vidas, ¿verdad? Le damos siempre prioridad a lo que vemos más importante. Le damos prioridad, por ejemplo, a la adoración familiar, porque es importante. Le damos prioridad a la lectura bíblica, porque es importante. Y también debemos dedicarnos a la oración privada y secreta, donde estamos ahí con el Señor, intercediendo ante el Señor, haciendo tesoros espirituales y celestiales, ¿verdad? El Señor nos promete en Mateo 6 que cuando entremos a nuestros aposentos de oración en secreto, seremos ¿qué? Recompensados por Dios abiertamente, públicamente. Y la Biblia nos dice que podemos ir y luchar con el Señor, clamar con el Señor, pedir su bendición, ¿verdad? Como lo hizo Jacob. La Biblia nos dice que Elías era como nosotros, hombre de carne, pero él sabía del poder eficaz de la oración y de las respuestas de la oración. Debemos entender todos los beneficios espirituales que vienen de la oración, ¿verdad? Todas las cosas que deseemos que pasen, toda la salvación de los perdidos, el progreso sincero en la santidad bíblica en el pueblo de Dios, todo debemos llevarlo en oración. Todo está ligado a las oraciones secretas del pueblo de Dios, ¿verdad? Y cuando el pueblo del Señor viene y busca al Señor y le da la prioridad a la oración y se están vigilando contra las formalidades y la superstición, ¿saben qué? Dios hace grandes cosas. Dios va a hacer grandes cosas, ¿verdad? Solamente piensen en esto. Hemos pasado el periodo más largo de la historia sin un avivamiento genuino por el Espíritu Santo desde los días de la Reforma. Y la pregunta es, ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? Es muy evidente, ¿verdad? Y no estoy hablando de nuestra congregación, sino de la iglesia en general. Es muy evidente que los lugares secretos están vacíos. Que el lugar secreto está vacío. Y eso se manifiesta en la iglesia en general. Porque si el pueblo de Dios se estuviera humillando bajo la mano de Dios, y no le estamos dando descanso a Dios, y estamos clamando en voz alta, y decimos en las palabras del Salmo 55, no te escondas de mi súplica, escúchame Señor, me lamento en mi queja y hago ruido, escucha mi voz. Si el pueblo de Dios estuviera haciendo eso, Dios estuviera haciendo grandes cosas. Por eso es importante para nosotros como congregación y como la iglesia que el Señor ponga profundamente en nuestros corazones el tiempo que debemos dedicar a la oración. Los tiempos indicados
al ejercicio secreto del alma ante el trono de Dios. Necesitamos orar para que el Señor haga de su casa, ¿qué? Una casa de oración. Y su pueblo un pueblo de oración. Y que recuperemos algo del modelo de la iglesia apostólica que se entregaba con firmeza a las oraciones. Que el Señor conceda que así sea, que el Señor reviva nuestros corazones y nos indique el tiempo que debemos dedicar a la oración. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra predicada hoy, y por la enseñanza profunda sobre la importancia de la oración en nuestras vidas. Señor, reconocemos que al igual que David en el Salmo 55, necesitamos buscarte tarde, mañana, mediodía, varias veces al día, confiando en que siempre escuchas nuestras voces. Oramos, oh Dios, que nos ayudes a ser un pueblo de oración, que nos des la disciplina y el anhelo de apartar tiempos específicos para encontrarnos contigo. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos descuidado este privilegio y ayúdanos a reordenar nuestras prioridades, dando siempre lo mejor de nuestro tiempo y atención. Oh Señor, que nuestras oraciones sean como el incienso que sube a ti, agradable y aceptable en tu presencia. Enséñanos a depender de ti en cada momento, reconociendo nuestra desesperada necesidad de tu gracia y tu dirección. Oh Señor, bendice a cada uno de nosotros aquí presentes con un corazón ferviente y con un espíritu dispuesto a buscarte. Que nuestras vidas reflejen la comunión constante contigo, llevando nuestras preocupaciones, alabanzas y súplicas a tu trono de gracia. Padre, te pedimos que hagas de nuestra iglesia una casa de oración, donde cada uno de tus hijos encuentre gozo y fortaleza en pasar tiempo contigo. Que el ejemplo de los santos que nos precedieron inspire en nosotros un deseo profundo de conocerte más y servirte mejor a través de la oración. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad y por escuchar estas nuestras oraciones. Y que al salir de este lugar llevemos con nosotros un compromiso renovado de orar sin cesar y de glorificar tu nombre en todo lo que hacemos. Y en el nombre de Jesús, nuestro mediador y salvador, oramos. Amén.